En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dásela al que tiene 10. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una versión diferente de la parábola de los talentos que hemos meditado hace unos días. Es interesante que, siendo evidente que es el mismo mensaje, el evangelista la cuente 2 veces. Eso es una señal del enorme respeto que en este caso San Lucas tenía hacia esas tradiciones que habían llegado hasta él de forma oral, porque él se había encargado de recopilarlas, de buscarlas, como cuenta al inicio de su evangelio. El respeto, por lo tanto, que los evangelistas tenían a esa tradición oral que se iba transmitiendo entre las pequeñas comunidades. No hay que olvidar nunca que nuestro Señor no dijo a sus discípulos: id y escribid. Dijo: id y predicad. Es decir, la primera transmisión de las enseñanzas de la vida de Jesús se hizo de forma oral, lo cual era, por otro lado, lo normal en la época. Pero quiero fijarme, ya comenté, repito, hace unos días lo que significaba la parábola, la responsabilidad que tenemos por los bienes que hemos recibido. Por eso quiero fijarme hoy en el final de la parábola, cuando Jesús dice una frase que resulta ciertamente extraña y que provoca, según el propio Jesús que está contando la parábola, provoca una reacción. Dice Jesús: quitadle a este la mina, dásela al que tiene 10. Le dijeron: Señor, si ya tiene 10, os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, según nuestra concepción del mundo, al que tiene hay que quitarle para darle al que no tiene. Y hay que quitarle, por ejemplo, aumentándole los impuestos, teniendo cada vez que cuanto más tienes, más impuestos tienes que pagar, no solamente en cantidad, sino también en porcentaje. Bueno, y para repartirlos entre los que no tienen. Bueno, a mí no, yo no voy a entrar ahora en discutir desde el punto de vista económico, porque no ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús hace referencia no al dinero que tienes, sino a tu alma. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene. Jesús dijo en otra ocasión: al que me ama, al que tiene, al que me ama, mi Padre lo amará y se manifestará a él. Al que me ama, mi Padre lo amará y se manifestará a él. ¿Por qué Santa Teresa tenía aquellas maravillosas visiones, bellísimas? ¿Por qué?
¿Por qué a San Francisco el Señor se le manifestó? ¿Por qué? Y así tantos. Hablo, por supuesto, de las manifestaciones de Dios verdaderas. ¿Por qué motivo? Al que tiene, se le dará. Al que me ama, mi Padre le amará y se manifestará a él. Pero, ¿cómo se tiene? ¿Cómo se tiene? ¿Cómo se empieza a tener? Para tener más de lo que importa, que es santidad, amor. Cuando estudiamos historia de la filosofía, es muy interesante cómo va avanzando la filosofía en el mundo y, por supuesto, la filosofía cristiana. Hay un autor medieval, San Anselmo de Canterbury, que en aquella época, por supuesto, en que la gente era muchísimo más sencilla que en la nuestra, que intentando entender, como había hecho antes ya San Agustín, intentando entender, se dio cuenta de que no lograba entenderlo todo, pero que la fe le ayudaba. Y enuncia una frase, un principio fundamental en la filosofía y en la espiritualidad cristiana, en latín, credo ut intelligam. Creo para entender. Creo para entender. Repito, no son los primeros pasos de la filosofía cristiana, porque muchísimo antes ya habían estado, incluso en la época de las persecuciones, personas como San Justino y después, por supuesto, el gran San Agustín. Pero este credo ut intelligam es una formulación que nos sirve. Creo para entender. Es lo primero que tenemos que hacer. Al que me ama, ¿y cómo amo a Jesús? Al que me ama, mi Padre le amará y se manifestará a él. Al que tiene, se le dará. ¿Cómo hago para tener? ¿Cómo hago para amar? Creo para entender. Y nosotros, en cambio, solemos decir, si no lo veo, no lo creo. Necesito entender para creer. Pero bueno, si entiendes ya no hace falta que creas, ¿no? O sea, yo no necesito creer que 2 y 2 son 4 o que ahora mismo estoy empezando la mañana aquí en Roma y hay luz. Y basta con que abra mis ojos o con que cuente con mis dedos para saber que 2 más 2 son 4. En cambio, creo para entender significa que si yo acepto lo que no entiendo, el Señor me va a dar la luz para entenderlo. Yo acepto lo que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso se haya hecho hombre? Yo no lo entiendo. Yo no tengo ningún problema en creer en la existencia de Dios porque miro la naturaleza y digo, de pensar que esto es fruto de la casualidad, eso sí que es tener una fe grande en el no Dios, porque hay que ver qué complicado es, qué grande es y qué perfecto es el mundo, como para pensar que de repente no había nada y comenzó a surgir todo. Pero que Dios, el Dios Todopoderoso, ese Dios inmenso, infinito, se haya hecho hombre por amor a una de sus criaturas, a mí me cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo es posible tanto amor? ¿Cómo es posible que el infinito se haga diminuto? ¿Cómo es posible? Ahí es donde entra la fe. Yo creo, Señor. Claro, me ayuda en esta fe, me ayuda mucho en esta fe, por supuesto, primero la gracia de Dios, pero me ayuda muchísimo la propia persona de Cristo, su comportamiento, su mensaje, comportamiento y mensaje divinos, su muerte, una muerte impresionante, perdonando hasta el último instante, su resurrección, que es el certificado de garantía, el certificado de autenticidad. Me ayuda muchísimo, pero yo creo para entender, y cuando creo entiendo. Aplicado a nuestra vida real, estás pasándolo mal con el virus,
o con las consecuencias del virus. No tienes dinero, la situación económica no parece mejorar, hay inestabilidad en tu país, pienso en lo que están pasando en este momento, por ejemplo, en Perú, o la situación espantosa de genocidio que se está viviendo en Venezuela, las tragedias por los huracanes en Centroamérica, la desestabilización que se vive en el gran Estados Unidos, y así tantos y tantos sitios. Estoy pasándolo mal. Y dudo del amor de Dios. Creo para entender. ¿Necesito pruebas? Pues mira para atrás, ¿no? Es decir, mira tu propia historia, tu propia vida. ¿Cuántas veces Dios te ha querido? Y entonces no dudabas. ¿Te tienen que llevar siempre en brazos? ¿No te puede poner Dios en el suelo para que empieces a fortalecer tus piernas y asumas la fe? Si no tienes pruebas, ¿no crees? Si no eres siempre sano, rico, joven, ¿no crees? Para que tú creas en Dios, tienes que vivir eternamente, porque no puedes morir, ni ninguno de los tuyos puede morir. Tienes que vivir eternamente, y eternamente joven, rico, famoso, guapo, en fin. ¿Solo así tendrías fe? Piénsalo bien. Creo, Señor, creo. Creo porque en mi vida tú te has manifestado. Creo porque te manifestaste en Belén, en la cruz, en la resurrección. Creo, Señor. Y ahora sí entiendo y caigo de rodillas lleno de agradecimiento. Te has hecho hombre, tu Dios, el Todopoderoso, el Infinito, tu Dios. Creo, entiendo. Al que tiene, se le dará. Y se le dará la luz, se le dará la paz, se le dará la gracia, la fuerza, la energía, la capacidad de luchar. Al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, al que dice, necesito pruebas, hombre, pero si ya te las han dado en tu propia vida, si ya te las han dado, Jesucristo muerto y resucitado, necesito más pruebas, aquí y ahora, que se me cure esto, que me toque la lotería, que al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Demos gracias a Dios por lo que tenemos y recordemos esto que nos enseña Jesús. A quien me ama, mi Padre le amará y se manifestará a él. Que así sea.